Bueno, muy bien, les estaba comentando que estos modelos del marxismo cultural, de este progresismo, está instalado en Uruguay, bueno, 15 años de gobierno de Frente Amplio y ya prácticamente 33 años de gobierno en Montevideo. Y claro, este modelo concibe que gestionar el Estado y administrarlo es un gran negocio. No lo conciben al Estado como funcionarios al servicio del bien público o de la causa común, del bien público, sino que asumen el gobierno como un gran negocio, inclusive un gran negocio en lo económico y también en lo militante, en la perdurabilidad o sustentabilidad de una imagen de poder que van instalando a través del relato político. Eso se lo ve claramente en los presupuestos. Por ejemplo, tengo datos acá que la Intendencia Municipal de Montevideo en el año 2018 recaudaba prácticamente 2 millones de dólares por día. Ahora están un poco por encima de eso. Una intendencia que requiere unos 3 millones y pico de millones de dólares por día para estar equilibrada y no lo logra. Pero estamos arriba de los 2 millones de dólares por día, así que imagínate 60 millones de dólares por mes, 600 millones de dólares en 10 meses, 720 millones más o menos de dólares de recaudación en el año, redondeando, ponerle 800 millones de dólares, una intendencia que precisa arriba de 1.000 millones de dólares. Lo cierto es que hay un sistema de balizas, que hay 500.000 balizas, informes dados por Tele12, El País, El Observador. Estamos investigando este tema con un equipo de investigadores del programa. 500.000 balizas a una misma empresa, parecería todas, Transamérica, a $1 por día las balizas. O sea, si son las 500.000, seguramente no. Tenemos que averiguar qué cantidad de balizas por día están siendo alquiladas, usadas. No se sabe cuántas, 50.000, 100.000, 150.000, 200.000. Imaginen un número cualquiera y hagan cuentas, ¿no? Si son 100.000, son 100.000 dólares por día. Si son 50.000, 50.000 dólares por día. Y hacen cuentas si hablamos de millones de dólares en el mes y decenas, por lo menos decenas de millones de dólares o centenas de millones de dólares en el año en gasto de alquiler de balizas. Por mes, por ejemplo, TV Ciudad requiere 5 millones de dólares de presupuesto. Un canal militante, clientelar, que le da trabajo precisamente a compañeros militantes. Es un canal que está comprobado, lo ve el 0,2% de la población uruguaya, o sea, no tiene rating, no tiene justificación, pero se justifican 5 millones de dólares de presupuesto para TV Ciudad. Hay prensa también escrita y digital montada por la Intendencia de Montevideo. Está el pago de 12.000 salarios, por ejemplo, 50 empleados de confianza, cargos de confianza que introduce Carolina Cose. Claro, cuando haces las cuentas decís, y no da, porque todo este presupuesto evidentemente nos indica que es iluso pensar que una administración frente amplista en Montevideo esté, digamos, muy atenta y preocupada por el alcantarillado, por el saneamiento o por el estado de las calles, la pavimentación, el alumbrado. Directamente no les importa y como les decía, hasta se ven tristemente los puentes Art Deco de un diseño hermosísimo acá en el Prado, los puentes del arroyo Miguelete, que están destrozados y están atados con alambre. Pero claro, vemos recitales, mega recitales, cobro de entradas carísimas como el Cosquín Rock que se dio acá en el Prado, aturdiéndonos a todos los vecinos, contaminación sonora, ambiental. Y sin embargo, esta señora, como otros administradores de Montevideo, otros intendentes, son impunes, no pasa nada. El juicio político no se lo quisieron hacer. Cuando la Junta Departamental, los intendentes de la oposición plantearon precisamente todas las causas de un juicio político como lo habilita la Constitución. Los senadores de esta coalición de gobierno no estuvieron de acuerdo, como si tuvieran la posibilidad de decidir si lo van a hacer o no, cuando tiene que operar automáticamente un juicio político, si se dan todas las causas, las condiciones que la Constitución establece.
Luego lo hicieron, pero fue una parodia, quedó en la nada, ella dijo lo que quiso, prácticamente dio una especie de retórica republicanista. Y hoy Carolina Cosa es la que está preocupada por la potabilidad del agua, cuando en verdad el tema es la salubridad del agua, la salinidad del agua, por severos problemas de sequía que está teniendo el río Santa Lucía y a su vez por problemas arrastrados de una falta de previsión de gobierno frente amplistas que no llevaron adelante la fuente complementaria o alternativa de agua, que el propio Huidobro llegó a advertir más de una vez, diciendo que no se daban cuenta que pendía de un hilo el sistema de la potabilización del agua y el suministro del agua para toda esta cuenca sur del país, para Montevideo, Canelones, por lo menos. El propio Huidobro más de una vez. Hasta los trató de idiotas, pero también de corruptos. Llevaron adelante un plan, contrataron una empresa alemana, hizo un diagnóstico, se gastó más de $1,000,000 y pico en el estudio para desarrollar, emprender con una represa en Casupá y emprender entonces con ese proyecto y no se hizo nada. Money for nothing, como el tema de Dario Streets, ¿no? Dinero por nada. Uruguay ahí también pagó plata por nada, por aire. Como pagamos los uruguayos $223 millones por nada, por unos palafitos ahí en el agua, en el río de la Plata, gas Sayago, por nada. Pero todas esas cosas que uno va sumando se encuentran con el vacío de la justicia, con el silencio de un sistema de justicia que nada nos dice respecto a todo esto y parece que no hay culpables, que no pasó nada. Sin embargo, ese sistema de justicia fue el que se encargó rápidamente de quitar, después de una conversación privada, a una fiscal que venía investigando una compleja red de delincuentes, una organización profesional para delinquir con espías rusos, con agentes terroristas rusos, solicitando recurrentemente documentación civil para acreditar de modo falaz la ciudadanía uruguaya y así introducirse en nuestro territorio y poder migrar con esos pasaportes y esa ciudadanía a otros países del continente, inclusive ingresar a los Estados Unidos. Todo eso desde una secretaría privada montada por José Mujica ilegalmente en su presidencia. Más de 10.000 trámites se realizaron según el escribano Álvaro Fernández García. La fiscal Fossati investigando esto y cuando va a llegar a la condición de indagado un exdirector de Convivencia Ciudadana, como lo era el licenciado Gustavo Leal, bueno, se resuelve después de una conversación privada entre su abogado y el fiscal interino de corte que Gabriela Fossati salga de ese tema, se la separa. Y ahí tampoco el presidente dijo nada. Podría haber aplicado el 197, no lo hizo, y la justicia uruguaya ahí también se cayó. Se cayó en los dos sentidos. Se cayó la boca y se cayó al piso. Se derrumbó. Ese es el Uruguay que estamos viviendo, lamentablemente. Ese es el Uruguay. El Uruguay que está involucrado en un proceso de este progresismo globalista que nos plantea todas estas inconsistencias severas que se van manifestando en actitudes presidenciales, en actitudes de gobierno, en silencios cómplices, en omisiones cómplices y en el devenir de un deterioro institucional, intelectual, cultural en el conjunto de la sociedad uruguaya que ya parecería ser, no está organizada como una república democrática representativa según el Estado de Derecho que prescribe la Constitución de la República, ese edicto permanente que incluso quieren abordar, manipular desde el Frente Amplio para plantear un plebiscito y a través de ese plebiscito introducirle una reforma a la Constitución, tema que voy a conversar en el cierre de este programa con el doctor Eduardo Lust, además de conversar con él respecto a ese nuevo proyecto político que está desarrollando, una vez que se fue de Cabildo Abierto, pero sigue con su banca de diputado planteando una alternativa política al Uruguay.
Dejamos por acá el tema, voy a recibir a la diputada Inés Moncillo para hablar con ella respecto a otro tema muy importante que finalmente se resolvió, o por lo menos en parte, como lo es el proyecto de ley popularmente conocida como de tenencia compartida. Quédense ahí, que en un ratito estamos hablando con ella.